Eh, Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al chat o a la conexión virtual del estudio de las hebreas de las Escrituras. No olviden que debemos empeñarnos en la cuarta revolución del mundo, la revolución que ahora no se la debe realizar por los medios que estamos acostumbrados, ¿no? Las revoluciones a las que nos hemos visto abocados en el mundo son revoluciones de armas. Las revoluciones han sido empuñar las armas para matar a la gente, ¿cierto? La revolución liberal, por ejemplo, aquí en el Ecuador, liderada por Alfaro, tuvieron que empuñar espadas y fusiles para tomar el poder. Y claro que hicieron cosas buenas, como por ejemplo, se pudo lograr la institucionalización del voto femenino. Los ciertos derechos que las mujeres no tenían. Las revoluciones en el mundo, ¿no? El comunismo, cada una de esas revoluciones, para que existan esas revoluciones ha sido necesaria empuñar las armas, armar ejércitos para tumbar gobiernos. Y se han conseguido ciertas cosas, pero mientras se consiguen unas, se pierden otras. Y no estamos de acuerdo a veces en cuál es más valioso, si lo que hemos conseguido es mejor que lo que hemos perdido, porque al final lo que hemos perdido también era valioso. La única revolución que vale es la revolución interna, nuestra propia revolución aquí adentro. Acuérdense que hay una frase muy grande del presidente Velasco Ibarra, el expresidente Velasco Ibarra en nuestro país, que hablaba, decía: ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Entonces, estamos empeñados en revolucionar el mundo que conocemos hasta ahora. El mundo que nos enseñaron es: hagamos la revolución y vayamos y matemos al que se oponga. Esa revolución está correcta, pero en el sentido de que tenemos ahora que eliminar todo lo que no sirve adentro nuestro. Hay que matar, sí, hay que matar la ignorancia. Hay que matar el desconocimiento. Hay que matar esas vendas que nos tienen en limitaciones. Y para eso comenzamos de a poquito entendiendo los caminos de la Torá. Tenemos que ir añadiendo nuevos sabores a la Torá, nuevos colores. En la misma forma que cuando comemos, todos los días comemos una comida variada, también tenemos que añadir nuevos colores, nuevos conceptos, nuevas sazones a todas las infinitas perspectivas de la Torá. Y esto es lo que se conoce como la revolución de la Torá, el volver las ciencias a las iglesias, a los templos, a los lugares de culto, de adoración que llamamos. Las iglesias y los templos deben ser lugares de aprendizaje, lugares de disertación de ciencias, en donde aprendamos a reunificar lo que está separado. Y comenzamos por reunificar los conceptos de Antiguo y Nuevo Testamento, porque aún así estamos comenzando con un libro dividido. Entonces es nuestro empeño de tomar la revolución de la Torá, traer de vuelta la ciencia a las iglesias, porque las ciencias no tienen que estar alejadas,
Las ciencias tienen que rimar con las ideas que pensamos, hablamos en los templos. Ahora, ¿en dónde encontramos a Dios? Estábamos hablando hace poco que la única revolución posible en el mundo es la revolución interna nuestra. El creador, pensamos y tenemos una imagen distorsionada, que el creador está lejos, arriba, en los cielos. Y cuando decimos los cielos, alzamos los ojos para mirar más allá de las nubes. Pero esa es una visión corta y distorsionada de la Torá. Una visión distorsionada de la Biblia. Limitada. Porque si vamos un poquito hacia el idioma inglés, nada más. Cuando hablamos de esa parte que nosotros llamamos el cielo en inglés, no se dice exactamente el cielo. Hay dos palabras para cielos. La una es sky y la otra es heaven. En sky es esa parte donde están las nubes, eso que vemos, eso azul. Pero heaven en inglés ya es un concepto diferente. Es algo que no está ahí arriba. Pero aún así en inglés también hay una limitación. Pero cuando vamos a los conceptos hebreos, cielos y tierra están dentro de nuestra propia interioridad. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva hebrea, los cielos y la tierra están dentro nuestro, son parte nuestra. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y qué curioso que justamente ahora tengo el primer verso de la Biblia aquí en mi propia camiseta. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, escrito en hebreo. La palabra Dios, naturalmente, que está resumida, no está escrita en forma completa, ¿no? Pero aquí están deben estar las 7 palabras, si contamos, ¿no es cierto? Si contamos, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Beet, Haaretz. Son 7 palabras. ¿Sí? 7 palabras que hablan acerca del principio cuando fueron creadas los cielos y la tierra. Ahora, comencemos la reestructuración de esta frase. Cuando dice, en el principio creó, ¿a qué nos alude esto? ¿A qué nos hace pensar? Que el creador creó. Él creó y terminó. La Biblia dice que, y fueron pues acabados los cielos y la tierra en 6 días, y el 7º día descansó. Por lo tanto, él ya no es creador, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva, él ya no es creador. Entonces ya no deberíamos llamarle creador, él creó y ahora ya no crea. Pero en realidad, la perspectiva hebrea es que tenemos que entender en la Torá que estos verbos que parecen en pasado son en realidad en presente continuo. Es decir, no dice exactamente la escritura o no intenta decir la escritura que el creador creó, sino desde el principio el creador crea los cielos y la tierra. Y es más, desde el principio el creador recrea o desde el principio el creador sana, porque la palabra bará está estrechamente relacionada con la salud. ¿Cuál es el propósito del creador?
¿Se acuerdan que dice que él, cuando le rogamos, dice, si mi pueblo se humillare y clama a mí, dice el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si clamare, ¿cierto? Dice, yo oiré y sanaré su tierra. El propósito del Creador es sanar mi tierra, pero no está hablando de la tierra en donde cultivamos las papas y las habas. Está hablando de esta tierra, los cielos y la tierra. Desde el principio el Creador crea los cielos y la tierra. ¿En dónde habita el Creador? El Creador habita en los cielos. Cuando Yeshua mismo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué él está llamando? Para habitar dentro de mí. ¿Cierto? Entonces, cuando llamamos cielos, estamos hablando de nuestra propia interioridad. El Creador está dentro de mí, está en una barca y estamos juntos al Creador navegando en una barca, como la parábola en el Nuevo Testamento. Y fíjense las palabras que utilizo cuando digo el Nuevo Testamento. La parábola descrita en el Nuevo Testamento cuando Yeshua y sus apóstoles estaban navegando en el mar de Galilea. Y dice que Yeshua se acostó a dormir. Esta parábola es un símbolo, es una representación, es una personificación, es un antropomorfismo de nuestra propia interioridad, de lo que ocurre en nuestra interioridad. Nosotros, nuestra alma está navegando en la Torah. ¿Por qué está navegando? Porque necesita protegerse, ¿no es cierto? El alma me protege de naufragar en la ley divina. Pero sin embargo, mi fe, mi conocimiento, mi confianza no es tanta que vienen los vientos y estoy por perecer. ¿Y qué ocurre en esos instantes? Yo voy y le digo, despiértate, despiértate. Le digo a Yeshua, despiértate, ¿acaso no ves que perecemos? ¿Cuál es esa la idea? El problema es de que Yeshua, que está dentro de mí, yo lo tengo cubierto, tapado, bien arropadito. Dormir. Está dormido, ¿no es cierto? Entonces, como está dormido, él que tiene el poder para calmar las aguas, ¿no es cierto? Él como tiene la autoridad para que las aguas, para que el viento cese y que las aguas se calmen, pero está dormido en mi alma. ¿Por qué está dormido? Porque a eso que le llamamos cáscaras, las clipot, que decimos que contienen la luz que está dentro de mí, pero esa luz está tapada como que estuviera debajo de la mesa. Está dentro de un recipiente con una cáscara gruesa y por lo tanto hay oscuridad dentro de mí. Y por eso tengo miedo, por eso tengo temor. Entonces, ¿en dónde tengo que encontrarle al Creador? Al Creador tengo y puedo encontrarlo dentro de mí. Porque tenemos una paradoja allí. El Creador es infinito. Y como infinito, ¿puede alguien conocer a Dios? Es imposible conocer a Dios, porque primero nos faltaría un tiempo infinito. Y nuestra limitación me impide conocer el infinito. ¿Por qué? Porque yo soy solamente una parte del infinito. Pero la paradoja es que si busco en mi interioridad
el tesoro está escondido dentro de mí. Cavo la tierra para encontrar el tesoro que está guardado dentro de mí. Mientras voy cavando en la tierra, voy encontrándole al Creador, voy quitando las cáscaras que me hacen mirar al Creador en todo. El principal principio que tenemos que entender es, Él es todo y todo es Él. Por tanto, si Él es todo y todo es Él, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos dentro de Él. Somos parte de Él. En Él estamos, en Él somos y en Él vivimos. Entonces, como no puedo conocer el infinito, tengo que comenzar a conocerlo dentro de mí. Porque de todas maneras también, el infinito es también igual a sus partes. Imaginémonos como que el infinito es un queso gigante. Y nosotros somos un pedacito, una miga chiquita de queso. Pero esa miga chiquita de queso sabe a queso, al queso grande. Por lo tanto, para conocer al Creador, yo puedo conocer esa miga de queso. Lo mismo, si es que alguien necesita saber si estoy enfermo, ¿cierto? ¿Qué hacen? Me extraen un poco de mi sangre, con creo que 10 centímetros de sangre, para tomar un análisis y ven, en el análisis de la sangre, ven que mi sangre está contaminada. Es una muestra de toda la sangre que tengo. Entonces, cuando vamos a buscar al Creador, la realidad del Creador está dentro de mí. Buscando infinitamente dentro de mí, estaré también buscando y estaré encontrando al Creador infinito, que está también fuera de mí. Entonces, dice que Él no está lejos de mí, Él está más cerca de lo que está el párpado de nuestros ojos. Por eso en la escritura aparece, dice como que estuviera lejos, dice más su corazón, dice todos me buscan, más su corazón está lejos de mí. Pero estar lejos es como cuando estamos presentes. Podemos estar, por ejemplo, ahorita presentes aquí, pero nuestro pensamiento está lejos. Pero también podemos estar lejos y nuestro pensamiento está presente aquí. No importa qué tan lejos estamos, cuando estamos conectados, estamos juntos. Esas son las paradojas de la escritura, las paradojas del Creador, de que el Creador le tenemos más cerca de lo que nos parece. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna otra inquietud. Bueno, si no, entonces comenzamos un poco con lo que les había dicho, ¿no? Les estaba mencionando que necesitamos aprender un poquito acerca de matemáticas. Entonces, vamos a comenzar con matemáticas. Hay varios aspectos de la ciencia que pueden ser topados con la Biblia. Es ese siempre mi interés, de entrar a los aspectos científicos para reunificar las ciencias con lo que llamamos los templos, con lo que llamamos espiritualidad, y que hemos estado limitados a ciertas acciones únicamente, ¿no? Así que mientras entendemos un poquito de ciencias, nuestro pensamiento se va aclarando y vamos viendo la belleza del Creador en todo. Uno de los aspectos
de estos aspectos se le conoce como los números figurativos. ¿Qué son los números figurativos? Cuando nosotros decimos, a ver, ¿cuánto es 2 por 2? Enseguida, bueno, 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. ¿No es cierto? ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando que el número 4 es un cuadrado. Es un número cuadrado. ¿Por qué le llamamos cuadrado? Ah, porque se le saca la raíz y sale un número entero. ¿No es cierto? El número cuadrado es porque da a una base multiplicada 2 veces. ¿Cierto? Por ejemplo, el 36 es un número cuadrado. ¿Por qué? Porque es igual a 8 por 8. Sin embargo, no nos enseñaron en la escuela que el cuadrado tiene que ver con una forma. Entonces, veamos. Imaginemos que tenemos un cuadrado de 9 por 9. En dimensiones sería 9, por ejemplo, centímetros por un lado y 9 centímetros por el otro lado. Entonces, para dimensionar un cuadrado, nombramos simplemente los dos lados. Y ya tenemos la superficie de este cuadrado. Entonces, un número cuadrado viene de pensar que el número cuadrado que estamos encontrando tiene una raíz que es el valor de un lado. Si es que para poder entender esto, a la unidad de medida le ponemos un círculo. Por ejemplo, pensemos en el cuadrado formado por 2, ¿no es cierto? 1, vamos a ver aquí. 1, 2, y 1, 2. No sé qué, déjeme ver aquí. 1, 2, ¿cierto? Ese sería el cuadrado. 2 bolitas por cada lado. Entonces hemos puesto el cuadrado de 2 es igual a 4. Es decir, el número cuadrado sería el 4 porque tiene la base 2. 2 por 2. Es decir, en este caso aquí tenemos 2 por 2. ¿Ven? Entonces tenemos dos círculos, dos bolitas por cada lado, que suman 4. Este número es cuadrado. Es un número cuadrado y lo podemos escribir así. Si es que se acuerdan de la escuela, lo podemos escribir así. 2 al cuadrado, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, ¿qué significa? Que la base es 2. Si yo tuviera 3, vamos a construir un cuadrado de 3. Vamos. 1, 2, 3. Serían, vamos a ver, 1, 2 y 3. ¿Sí? Serían 1, 2, 3. 3 por acá, ¿no es cierto? Y acá volvemos, sería 1, 2 y 3. Entonces, si tenemos 3 por 3, este sería el cuadrado de 3 por 3. ¿Cuánto es el cuadrado de 3 por 3? 9, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, podemos escribir 3 al cuadrado. Esto es como para refrescarnos la memoria, ¿no? Ahora, dibujemos un cuadrado de 9 por 9, como el que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Si tenemos 9 por cada lado, ¿cuántas bolitas, cuántos círculos tenemos ahí? ¿Ven? Son 9 por 9, 81. Ahora, sigamos un poquito. ¿Por qué los números tienen esta estructura? ¿Y por qué son utilizados en la Torá? El cuadrado es quizás la forma que más fácil podemos entender con los dibujos. Pero ahora vamos a tratar de entender los triángulos, que son las figuras más sencillas. Entonces, ¿un triángulo qué es? Un triángulo, yo le pongo una bolita, por ejemplo, ahí. ¿Ah? Y debajo voy añadiendo cada vez una. Por ejemplo, ya tengo una arriba, abajo tengo que poner 2. ¿Cierto? Y luego, ¿qué debería poner abajo? 3. Debería poner 3. Déjeme volver a este problema que tengo aquí. A ver, ¿por qué? Un segundito. Ahí. Y lo vamos a poner acá. Ahí. Entonces vamos a poner acá. Y acá voy a poner la otra que es así, ¿no? Ah. Y entonces, debajo tengo que, híjole, otra vez. Me aparecen estos detalles que no quería. Es porque está activado algo. Bien. Entonces ahí. Y 1, 2, 3. Ya. Y vamos a poner ahora aquí. Sería 3 abajo. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y si sigo así, yo debería poder escribir cada vez una más, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 4, para añadir uno más sería 4 ahí, 2, acá y otra acá, ¿no es cierto? Esto sería, hasta aquí sería el triángulo de 4, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 por lado, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo calculamos o cómo sabemos cuántas bolitas requiere un triángulo para dibujarlo? Por ejemplo, si solo pienso en este triángulo, sería el triángulo de 2. El triángulo de 2 tengo 3 bolitas. Ahora, el triángulo de 3 sería, tengo 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3. Si quiero el triángulo de 4, sería 1 más 2 más 3 más 4. Y así, si es que necesito el triángulo de 5, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, la fórmula del triángulo, sacar un triángulo, el valor de un triángulo es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿sí? Hasta n veces, ¿no es cierto? Hasta cuando yo necesite. Entonces, esta sería la fórmula de encontrar el triángulo de n. Vamos a ver, perdón, aquí. El triángulo de n sería igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. Y hay una fórmula que podemos resumir y que podemos hacerle trabajar. El triángulo de n va a ser igual a n por n menos 1 sobre 2. Si utilizamos esta fórmula, podemos encontrar cualquier número de bolitas para cualquier triángulo. Todavía no estamos entrando a la Torá, ¿no? Ya vamos a encontrar relaciones en la Torá. Por ejemplo, apliquemos el triángulo de 1. El triángulo de 1 sería reemplazar 1 en donde encontramos n.
Entonces sería, el triángulo de 1 es igual a 1 por n menos 1. N menos 1 es 1 menos 1, 0. Por lo tanto, sería 1 por 0, 0 dividido para 2. Y esto sería igual a 1. El triángulo, veamos, el triángulo de 1, el triángulo de 1 es igual a 1. Ahora, el triángulo de 2, ¿a qué es igual? Reemplazamos aquí por el 2. Sería 2 por 2 menos 1, 1, dividido para 2. ¿No es cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? 2 por 1, 2, dividido para 2, a 1. A ver, ¿dónde me equivoqué? El triángulo de 2 es 2 por 1. 2, el triángulo de 2 debería salir 3. Perdón, aquí estoy equivocado en la fórmula, ¿no? Más 1 es. Aquí es N más n más 1. N sería n por n más 1 sobre 2. ahí sale bien. Entonces, repitamos. El triángulo de 1 sería 1. Y aquí n más 1 sería 2. ¿No es cierto? Sería, vamos a reemplazar aquí. Sería 1 más 1, 2, dividido para 2. ¿No es cierto? Entonces esto me da 1, porque 2 dividido para 1 es 1. Ahora, el triángulo de 2. El triángulo de 2 es igual. Reemplazamos aquí por 2, ¿no es cierto? Vamos a ponerle la fórmula un poquito más grande para que le puedan ver, ¿no? Reemplazamos ahí. 2 aquí, ¿no es cierto? 2 más 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Dividido para 2. Sería 2 por 3, 6. Dividido para 2, a 3. Hagamos uno más. El triángulo de 3. ¿Es igual a qué? El triángulo de 3 es igual a 3. ¿No es cierto? El triángulo de 3 es igual a 3 por 3 más 1, 4. ¿Cierto? 3 más 1, 4. Y dividido para 2. Es igual a 3 por 4, 12. Dividido para 2, a 6. ¿Cierto? Veamos si está correcto. El primer triángulo es 1, el segundo 3 y el tercero 6. Como hicimos, el primer triángulo sería una bola solita, es 1. Si tomamos ahora 2 filas, tengo 3 bolitas, ¿no es cierto? Es lo que tenemos acá. 3 bolitas. Si tengo 3 filas ahora, 3 filas, ¿sí? Tomo 3 filas, ¿sí? ¿Cuántas bolitas tengo? 1 más 2 más 3. Sería 6. Es lo que tenemos acá. Y terminemos hasta el triángulo de 4. El triángulo de 4 es igual a ¿qué? A 4. ¿Sí? Está bien aquí a 4. ¿Por cuánto? Por 4 más 1. Que sería por 5, ¿no es cierto? Por 5 dividido para 2 es igual. 4 por 5, 20. Dividido para 2, a 10. Hasta aquí no hemos empleado más que sumas, restas y multiplicaciones y divisiones para dividir para 2, ¿no es cierto? Veamos si es cierto, si son 10 bolitas. Si yo tengo aquí, en este triángulo, tengo 1 más 2, 3, más 3, 6 y más 4, 10. ¿No? Por lo tanto, cuando hablamos de las 10 sefirot, de los 10 mandamientos, ¿sí? Del árbol de la vida, de los 10 mandamientos, ¿qué más hay? ¿Qué más hay 10?
10 en realidad es un número triangular. Es un triángulo formado por 10, ¿cierto? Un triángulo formado por 10. ¿Qué otra cosa hay 10? Es 10. Por ejemplo, el agua. Vamos a poner el agua. ¿Conocen la fórmula del agua? La fórmula del agua es H. H, vamos a ponerle así. H2 y le quitamos H2O. ¿Cierto? H2O. Perdón, a ver. Y así. H2O. Bien. Empleando un poquito de química. Un poquito de química aquí. ¿Qué significa que esto es? Tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cierto? Vamos a ponerlo dibujando químicamente, sería así. Un átomo de hidrógeno enlazado con un átomo de, ¿qué dije? Un átomo de hidrógeno enlazado con un átomo de oxígeno, con luego un átomo de hidrógeno. Entonces el oxígeno, como es más grande, lo vamos a poner más grandecito aquí. ¿Ah? La fórmula del hidrógeno sería así. Curiosamente, el hidrógeno forma una estructura triangular también. El agua, mejor dicho, la fórmula química del agua forma una figura triangular. Bueno, ahora, en los valores de cada elemento, el hidrógeno vale 1. Y el oxígeno vale 8. Y el hidrógeno otra vez vale 1. Sería, esto da también igual a 10. ¿Por qué hay 10 mandamientos? ¿Qué a la Torá se le llama aguas de vida? ¿Sí? Porque tiene también un número atómico de 10. Es decir, en la interioridad de la escritura también encontramos este paralelo y estas equivalencias. El 10 corresponde a la palabra y la palabra es el agua de vida. El agua que nos da vida. Entonces, también corresponde a un triángulo. Este es un triángulo como el triángulo que forman también los elementos atómicos de la molécula del agua. Ahora, hagamos otros cálculos, pero que tienen que ver con gematria, para ver qué relación tiene esto con la escritura. ¿Cierto? Hay 2 palabras que son los nombres iniciales de lo que parecerían que fueran la primera pareja de seres humanos. La primera le llamaron Adán y Eva, ¿no es cierto? Escritos simplemente en español así. ¿Ah? Pero estos tienen nombres hebreos. En hebreo es Adán. Vamos a ponerle así nomás, Adán. Y Abba. Adán y Jabá. Entonces, vimos en hebreo Adán. Vamos a escribir ahora en hebreo Adán. Adán escribimos con una Aleph, con una Dalet, ¿sí? Y con una Mem final. Déjeme ver dónde está la Mem. Aquí, Adán. Vamos a hacerle un poquito más grande, ¿no? Ahí, Adán. Entonces, Adán. Y Eva, ¿cómo se escribe Eva? Java. Eva se escribe Ja, Het, Hei. Het, Vav, Hei. Entonces,
Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Sí? Adam y Java. Ustedes ya tienen la tablita de valores hebreos. Entonces ahora, con la tablita de valores hebreos, tenemos que empezar a darles valores numéricos. Entonces comencemos desde la izquierda. ¿Cuánto vale la letra G? La letra G vale 5. ¿Cierto? Vamos a ponerle por aquí. Esta letra vale 5. La letra Vav. Pero es bueno que comiences desde la derecha, porque en el hebreo todo es desde derecha. Perdón, pero por facilidad, por eso digo, vamos a comenzar desde la izquierda para poder escribir. ¿Cierto? Ya. Por la limitación que tengo de escribir en el momento en la pantalla. ¿No es cierto? Vamos a poner los números y los números son de nuestro lenguaje. Sería la letra G vale 5, la VAV vale 6 y la Het, la letra Het vale 8. Ahora, nos vamos a Adam. La letra Mem vale 40 y la letra Dalet vale 4 y la letra Aleph vale 1, ¿cierto? Entonces, hasta aquí tenemos los valores de Adam. Este es Adam, ¿sí? De derecha a izquierda, Adam es Aleph, Dalet, Mem. Es como que estuviera repitiendo A, D, M, ¿cierto? Recuerden, en hebreo no hay vocales. Muy bien, ahora, Eva, en hebreo Java, ¿sí? Que se escribe Het, Vav, Hei. ¿Ven? ¿Cuánto valen ahora? Si sumamos 5 y 8, ¿cuánto dan? Adam 45 y Java 19. Sería 5 y 6, 8, 19. ¿Cierto? Sumamos. Le ruego que alguien está con el micrófono abierto. Y Adam vale 45. Bien. Entonces, ahora, si sumamos estos valores, ¿cuánto dan? 19 más 45 es igual a ¿cuánto? 19 más 45 es igual a 64. 64. 64. ¿Ah? ¿Qué es 64? Ya estábamos viendo. 64 es una figura geométrica. Le decimos que 64 es igual a 8 por 8, o lo que es lo mismo, 8 al cuadrado. ¿Sí? 8 al cuadrado. ¿Sí? Cuando decimos 8 al cuadrado, estamos insinuando que este número forma un cuadrado. ¿Cierto? Forma un cuadrado. Entonces, si forma un cuadrado, nosotros podemos dibujar un cuadrado de 64. Es decir, un cuadrado de 8. Aquí estaría, veamos si, qué hicimos en esta y dibujamos un cuadrado de 9. Vamos a quitarle una bolita, ¿no es cierto? Le vamos a quitar. Sería un cuadrado de 8 nada más. Vamos a dibujar un cuadrado de 8. 8 sería 8 por 8, ¿no es cierto? 8 por 8, 64. Es decir, aquí deberían haber 64 bolitas. Ahora, esto equivale a Adán y Eva. Adán y Eva, desde el punto de vista matemático, forman un cuadrado. ¿Qué significa que formen un cuadrado? Un cuadrado es una figura estable.
Sí es una figura estable, pero imaginémonos, vamos a dibujar, veamos si le podemos dibujar aquí. Vamos a dibujar un triángulo, ¿no? Un triángulo, el triángulo que dibujamos es así, ¿cierto? Esta es una figura estable, pero en esta figura, en el triángulo, siempre existe una corona. Es perdón, sería... Una corona significa que aquí arriba hay alguien sobre los demás. Este sería como el mandamás. O a esto le podemos llamar el ego. Mi ego, ¿no es cierto? Y siempre van a ver también los de poncho, que están acá abajo, que somos más, ¿cierto? Siempre hay más abajo. Y están de alguna forma pisoteados por los de arriba, las clases sociales, etcétera, ¿no? Y cada vez se va haciendo como una pirámide. Cuando ascendemos, supuestamente en designaciones políticas, por ejemplo, vamos subiendo hacia controlar a los que están abajo, ¿cierto? Ese es el estado del hombre, que controla, ¿cierto? Y cada vez cuando llegamos más arriba es más estrecho el círculo, hay menos, hasta que llegamos a uno, que es el presidente o es el rey, ¿no es cierto? Esta estructura es una estructura ególatra del ego. Si es una estructura evolutiva, ¿por qué? Porque nos da la idea de que de uno vamos ampliándonos hacia más, vamos creciendo, sí, pero este estado de crecimiento implica que tiene que haber una cabeza, tiene que haber un mandamás. Cuando llegamos a la figura del triángulo, del cuadrado, perdón, ahora esto es más estable. Comienzan a desaparecer las estructuras de egoísmo. Desaparece el ego. ¿Sí? Ya no hay un mandamás, ya estamos igualándonos un poco. ¿Cierto? ¿Qué significa el que Adán y Eva sean ahora un cuadrado? Como vemos nosotros aquí, ¿cierto? Adán y Eva son ahora un cuadrado de 8 por 8. Significan que dos triángulos, porque esta figura está formada por dos triángulos, ¿no? Si nos damos cuenta aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo. ¿Sí? Si le avanzan a divisar, aquí hay dos triángulos que se suman. En realidad, Adán y Eva son como sumar dos triángulos. ¿Sí? El triángulo que aporta Adán y el triángulo que aporta Eva. Esto me da igual a 64. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro estado evolutivo, nosotros cuando somos personas, individuos, si somos individuos, somos triángulos. Y está bien que tengamos que crecer. En el triángulo nosotros somos niños y los niños van creciendo, ¿cierto? Solo que el crecimiento ahora es hacia arriba. Pero ese crecimiento individual tiene que llegar hacia un crecimiento colectivo. ¿Qué significa un crecimiento colectivo? Que yo tengo que crecer, yo tengo que evolucionar, tengo que encontrar mi pareja. Así como está dibujado aquí, dos triángulos se unen para formar una forma geométrica más estable en la que
en realidad ya se pierden los individualismos, en la que ya se pierde el ego, en la que ya se pierde el mandamás. El matrimonio es una figura en donde todos los dos somos iguales. Aquella figura en que supuestamente el varón manda no es la figura bíblica. Parecería que fuera la estructura bíblica, porque dice que el marido tiene que ser por sobre la mujer, pero en realidad allí está hablando de otras cosas espirituales que ya hemos de explicar luego. Pero en realidad en la espiritualidad las dos personas se unen en igualdad de condiciones para desarrollarse en igualdad de condiciones. A eso se refiere cuando estábamos hablando de Adán y Eva. Adán y Eva forman los dos un cuadrado. Es decir, entre varón y hembra están completos. En nuestra espiritualidad tenemos que llegar a la completitud. Por eso es que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista hebreo, el varón tiene que buscar su pareja. La mujer tiene que buscar su pareja. ¿Para qué? Para la redención, para encontrar una figura estable. Y cuando encontramos una figura estable, ¿qué ocurre después de que encontramos una figura estable? En el matrimonio danzamos, ¿no es cierto? Y si en el matrimonio danzamos en círculos. Y cuando danzamos en círculos, este círculo, este cuadrado, que es los dos, la pareja que danza en círculos, se forma, se desaparecen las aristas. Ya no hay más aristas. ¿Se acuerdan que en nuestra terminología tenemos que quitar las aristas? Tenemos que acercarnos a pulir las aristas, hablando psicológicamente. Las aristas son cosas que tenemos todavía que pulir. ¿Hasta dónde, hasta qué figura tenemos que llegar? Hacia un círculo. El círculo es perfecto. El círculo ya no tiene aristas. Y en el círculo, ¿por qué David danzaba en forma de círculos? David danza en forma de círculos, dice, remolineando ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es la figura de fundirse con el Creador. ¿Se acuerdan que cuál es la forma, los que conocen el hebreo, cuál es la forma de la letra Samech? Eso representa la letra Samech. ¿Ah? ¿Cuál es la fórmula? La forma, veamos, déjenme ver dónde está la letra Samech para dibujarla aquí. Perfecto. Vamos a dibujar la letra Samech. Tiene esta forma, ¿sí? La forma de un círculo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tenemos que fundirnos con el Creador. Si ustedes ven la definición de la letra Samech en la tablita del alfabeto hebreo, la letra Samech es el círculo infinito. El círculo infinito que representa al Creador. Matemáticamente, volvemos al inicio de la clase, matemáticamente, ¿cómo encontramos al Creador? ¿En dónde encontramos al Creador? En esa relación perfecta entre varón y mujer, en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar, danzamos, bailamos en círculos, ¿no es cierto? El síntoma de bailar es un síntoma de alegría y de que todo está bien. Entonces, cuando bailamos y bailamos en círculos, hay armonía en el hogar y estamos en comunión, en comunidad. Estamos con el Creador. ¿Dónde encontramos el Creador?
Y de hecho, la definición bíblica de dónde encontramos al Creador es aquí mismo, aquí, en nuestra relación. ¿Cuál es el tercer socio del matrimonio? El matrimonio no es solo cuestión de dos. Hay tres para formar un hogar. En un hogar hay el varón, la mujer y el creador. Cuando el creador está en medio de ellos, entonces hay armonía. O cuando hay amor en medio de ellos, el creador está allí. Entonces, desde las matemáticas, también expresamos lo mismo. Ahora, por ejemplo, cuando ya miramos círculos, asociamos ¿a qué? A estos principios que estamos conociendo. Le estamos dando más sabores. Le estamos poniendo sal. Le estamos poniendo un poquito de mantequilla. Le estamos poniendo una mermelada al pan. Si antes comíamos solo pan, ahora le ponemos un sabor adicional. Esto es fijar el conocimiento con las emociones, con lo que vemos, con las figuras. El aprendizaje, el conocimiento que estamos adquiriendo se va añadiendo a las figuras, porque la próxima vez que veamos figuras como triángulos y cuadrados, ahora nos vamos a acordar y eso nos va a recordar lo que hemos aprendido. Y va a ser una fórmula de volver a encontrar lo mismo que ya conocíamos, lo mismo que ya nos enseñaron antes, pero ahora con más material, con más herramientas. ¿Cómo fijamos el conocimiento dentro nuestro? Lo fijamos con más herramientas, con emociones que le vamos poniendo a nuestro conocimiento de tal manera que ese conocimiento no muera y permanezca. Si es que en la escuela enseñamos con estas figuras, por ejemplo, ya estamos aprendiendo a dibujar triángulos y a dibujar cuadraditos, y encima de eso estamos aprendiendo principios, eso es lo que debemos hacer en una iglesia. Enseñar los principios con las matemáticas y con la geometría. Así, nuestros niños tendrán más oportunidades, aprenderán mejor. Y si es posible, esto lo podemos dibujar, lo podemos, por ejemplo, con moneditas. Vamos a poner monedas y formamos triángulos y esos triángulos les volvemos a dibujar. Bueno, Marco. Entonces, allí sí, nuestro conocimiento se va a ir añadiendo a lo que estamos aprendiendo. Diga, pastor. Una preguntita, disculpe que le interrumpa. Sobre el triángulo en medio, si lo puede poner el favor de ponerlo otra vez. Híjole, ya se me borró. Bueno, el triángulo, vamos a dibujar un triángulo. Pero usted lo tiene presente en la mente. Ya. Aquí hay un triángulo. 1, 2 y 3, ¿ya? Dígame. Sobre la pirámide de la... Ya. Sobre las bolitas que estaban en orden. Ya. Las clases sociales, ¿no? Así es. Aquí abajo. ¿Qué pasa cuando se... Sí. ¿Qué pasa con qué? Estos que quedan abajo. Sí. Con los que quedan abajo. Así es. O sea, me da una curiosidad de que los que suben, los que escalan, los que están arriba, ya no tienen acceso los de abajo para seguir esa ruta. ¿Y qué con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué relación hay del de arriba o los que están en medio o los que han escalado? ¿Qué hay con ellos, con los de abajo? Esta es una simbología de lo que ocurre en nuestra propia interioridad. Sí, pero sí. El reflejo de nuestra interioridad es la sociedad en la que vivimos.
Entonces, cuando hay alguien que escala esto de aquí hacia acá, ¿no es cierto? Va escalando. Está bien, en la estructura de nuestra sociedad puede que esté haciendo bien, pero ¿qué es lo que generalmente ocurre? Esta persona que, por ejemplo, llega a ser presidente y gobierna sobre todos estos de acá abajo, porque su trabajo es tan difícil, inclusive, comienza a olvidarse de los de acá. Eso es natural. Comienza a olvidarse, porque ya no tiene tiempo para atender a todos. Los que están más abajo comienzan a blindarle. ¿Ya? Son los filtros para asesorarle a este que está aquí. ¿Cierto? Le asesoran. Y estos son los que a su vez toman contacto con estos. Y estos son los que a su vez toman contacto con estos. Entonces, para nosotros llegar al presidente, la única fórmula es regresar en este sentido, uno por uno, hacia una fila un poquito más arriba. Es decir, casi nunca vamos a tener acceso directo, casi nunca tenemos acceso directo a acá, al presidente. Esa es nuestra estructura interna, inclusive el reflejo de lo que es nuestra propia interioridad. En nuestra propia interioridad hay ciertos aspectos internos míos que me tienen subyugado aquí. Me controla a todos los demás, a todos estos de acá abajo. Y estos no se pueden manifestar. Por eso es que en esta estructura, cuando estamos limitados, lo que estábamos hablando clases pasadas, cuando estamos en Egipto, estamos subyugados por este llamado el faraón. Este se le llama faraón. Perdón, que está en hebreo. El faraón es este mandamás que me tiene subyugado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Destronarle al faraón, ¿cierto? Hacer que mi pueblo salga de las limitaciones. Y comenzar a salir de las limitaciones es precisamente cambiar mi estructura, hacer un cuadrado. Y luego de que cambiamos esa estructura, ser un círculo, bailar. ¿Se acuerdan que en la estructura, inclusive cuando salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, hacen un canto, el canto de Miriam? Danza. ¿Por qué? Porque ya hemos salido de las limitaciones. Es decir, en realidad lo que está descrito en la escritura no se refiere a lo de afuera. ¿Por qué? Porque lo de afuera es una copia de lo que está aquí adentro. ¿En dónde tenemos que cambiar esa estructura? En el corazón del hombre, en cada uno de nosotros. Porque cuando está aquí mal, entonces está afuera mal. Si es que existe una estructura ególatra en nuestra interioridad, inclusive nuestro matrimonio no funciona. Es decir, ¿en dónde se encuentra el divorcio? El divorcio aparece aquí primerito en el corazón del hombre. Y cuando aparece en el corazón del hombre, se manifiesta en la pareja. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más? Entonces, Shalom, don Marquito. ¿sí? Shalom, don Marquito. Una cosita. El momento que la bolita está en la punta del triángulo, usted dijo que es ego. Entonces yo pienso que todos pasamos por ese punto, porque estamos cuando se está con el ego elevado, ¿verdad? Así es. Así es. Por eso el ego está arriba. El ego no es malo. El ego es en realidad el pilar fundamental de nuestro crecimiento. Los niños, por eso los niños son, desde chiquitos aprenden el egoísmo, ¿cierto? Ellos quieren para ellos solitos, porque de todas maneras es el principio fundamental de la supervivencia. El problema está en
cuando comenzamos a crecer, tenemos que aprender a ser comunitarios, ya no solo individuos, ya no solo individualistas, sino que tenemos que aprender la comunidad, la conciencia comunitaria. Entonces, por eso, en realidad, y hemos de ver en una clase luego, que el primer verso de la escritura, que decíamos que está dibujado, está escrito aquí, ¿no? El primer verso de la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un triángulo. Ya lo vamos a dibujar algún momento. El primer verso de la escritura demuestra la estructura de la evolución del mundo. El mundo tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que cambiar. Pero luego del triángulo, porque el triángulo es una figura fundamental, el triángulo tiene que evolucionar a un cuadrado. Y luego el cuadrado inclusive hay que quitar las aristas y tiene que ahora ser un círculo. Entonces, es parte de nuestra evolución, está bien. El ego sí aparece y es bueno, pero como dicen, es bueno culantro, pero no tanto. O sea, hay que tener amor propio, hay que formar, hay que empujar a tener ego en las primeras etapas tempranas de la vida, pero luego hay que fomentar la conciencia que tiene que ver con las relaciones que tenemos que tener con las demás personas, en donde ya no debe importar solo yo, sino tiene que también importarme los demás, como ahora, el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo tan difícil ahora, ya no me debe importar solo yo, me tiene que importar los demás, porque al importarme los demás, también me refleja a mí. Estamos trabajando en un estado de conciencia, y a eso se refiere la salvación, que en el término correcto en hebreo es la redención, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por su presencia en esta tarde. Muchas gracias. Que hayan iniciado una linda semana. Recuerden que el día domingo es el primer día de la semana, ¿no? Estamos acostumbrados por la estructura de la sociedad en que el lunes hay que iniciar el trabajo y hay que iniciar el colegio. El lunes es el primer día de la semana. Y cuando decimos el viernes feliz fin de semana, estamos incluyéndole al domingo. El sábado, viernes, sábado y domingo, o por lo menos sábado y domingo. Decimos que los 2 días corresponden al fin de semana. La semana no se acaba el domingo, la semana se acaba el sábado. Y una nueva semana inicia el domingo. Entonces estamos iniciando una nueva semana. Ya mismo se acaba inclusive el primer día de la semana. Y mañana, el día lunes, será ya el día número 2. Es decir, siempre estaremos buscando retornar a las raíces, a la visión bíblica de cómo está estructurado el día, los días, las semanas, los meses y los años. Porque Él, el Creador, puso cierta estructura para que podamos contar el tiempo. Y tenemos que, sobre esa estructura, aprender. Ya estamos metidos en un mundo diferente, en un mundo en el que no sabemos cuándo inician los meses ni cuándo inician los años. Pero tenemos que mantener por lo menos esa referencia sobre la perspectiva bíblica, porque la perspectiva bíblica nos enseña acerca de la espiritualidad. Tenemos puntos de apoyo. A eso se le conoce como la ley. Es el punto de apoyo para el aprendizaje. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un lindo inicio de semana todos y felicidades. Shalom. Gracias, Marquito. Gracias para usted también. Buena semana. Shalom, Marquito, shalom. Shalom.
Shalom.